Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, yo soy Mario y esta vez vamos a ir con las novedades que nos va a traer LEGO, no solo Star Wars, sino todo LEGO para este septiembre de 2024. Es una sección que llevo ya queriendo hacer varios meses, pero con el tema del verano y un poquito la desconexión que tiene el canal no he podido hacerlo, así que si os gusta esta inauguración de la nueva serie, dejádmelo en los comentarios y sobre todo apoyadlo para que haga más vídeos de este tipo todos los meses. Antes de ir con la lista, quería recordaros que un like, suscribirse o un comentario ya dirían un montón a potenciar el canal y sobre todo este tipo de contenido, como he dicho, porque además quiero relanzar el objetivo de llegar a por los 10.000 suscriptores antes de final de año. Estamos en unos 7.800, por lo tanto nos quedan 2.200. Creo que es posible, creo que lo podemos conseguir, así que vamos a por ello. Además tenéis enlaces de mis otras redes de TikTok y de Instagram en la descripción, así como los enlaces de afiliado para LEGO y Amazon y cómo hacerse miembro abajo en la descripción. Septiembre es un mes que tiene para mí 3 sets bastante interesantes, además de que aunque nos parezca lejano, es ya cuando empiezan con todas las cosas de Navidad y sobre todo con los calendarios de Adviento, que al final del vídeo vais a ver los 6 que tenemos, que hay alguno que me parece bastante interesante. Pero vamos a dejarlos para el final y empezamos con los sets más clásicos y con un rumor del que todavía no tenemos imágenes. El set de Icons 10 391, 966 piezas y un precio de 110 euros que se rumorea saldrá el 20 de septiembre junto a la película de Pharrell Williams, o sea que es un set de la película de Pharrell Williams. Parece ser que será una especie de nave negra y me parece, la verdad, que curioso, interesante y misterioso. Ya veremos con qué nos sorprenden. No tan misteriosos, pero seguramente mejor set que el anterior, va a ser una grata sorpresa para mí, como es el set de ideas 21351 con 2393 piezas y un precio de 200 euros. Fecha de salida el 6 de septiembre, Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton. Un clásico de mi infancia, me alegra verlo representado en LEGO y creo que va a ser un set que va a vender bastante bien. Yo creo que tira bien de la nostalgia, sobre todo por las figuras donde encontramos dualidad. Hay unas que tienen muy buena pinta y otras como los niños que son un poquito más simplones, así que ya veremos cómo lo recibe el público. Harry Potter viene fuerte con un set grande y caro que además tiene su regalo promocional por compra y empezamos por este último. Estamos hablando del 40 695 190 piezas Borgin y Barkis Red Flu. Últimamente creo que Harry Potter aciertan mucho con las promos y es que tiene sentido que la acompañen al set principal, ya que hay una escena en la que hacen el encantamiento y tienen que ir a Diagon Alley. Ya sabéis que Harry pues lo hizo mal y no sé si es este en concreto el sitio en el que entra. Y el set principal al que va a acompañar, como digo, es el 76 437 2405 piezas y un precio de 260 euros para el 4 de septiembre, la madriguera edición de coleccionistas. Nos encontramos ante un set bastante grande, sobre todo en altura, creo que son unos 46 centímetros y que además tiene bastantes particularidades en el diseño, así como un montón de easter eggs por parte de pegatinas. Creo que tiene unas 50, son bastantes, pero aún así me parece un set bastante interesante por todos los easter eggs que va a tener, además de que también uno de sus atractivos es poder tener a la familia Weasley al completo, incluso personajes que no han salido de las películas, y es algo que me parece muy potente para el set. En la línea de minifiguras tenemos la serie que ya habéis podido disfrutar en el canal de Mazmorras y Dragones. Este mismo 1 de septiembre va a salir y aunque no soy un experto en líneas de minifiguras, muchas voces apuntan a que es posiblemente la mejor línea de minifiguras jamás hecha o creada, así que si no la habéis visto tenéis la review en el canal y podréis decidir por vosotros mismos si esto puede ser así o no. Terminando con los sets más clásicos, tenemos uno que me encanta y quiero tener en el futuro, pero va a tener que ser con un gran descuento. Estoy hablando, por supuesto, del 77092 con 2500 piezas y un precio de 300 euros para el 1 de septiembre, Gran Árbol Deku 2 en 1. No soy el mayor fan de Zelda, aunque sí he jugado a varios juegos, y de decir que el set me parece súper bonito y las 4 figuras incluidas me parecen obligatorias para cualquier fan. Es una pena que se encuentren encerradas bajo un precio tan elevado y que no haya un set accesible donde podemos conseguir, aunque sea un link, algo un poquito más baratito, pero sobre todo me llama la atención viendo el tamaño y el número de piezas, pero más el tamaño, sí que parece que va a ser un set con un sobreprecio importante. Y llegando al final, como he dicho al principio, tenemos 6 calendarios de Adviento con diferentes precios, así que vamos con todos ellos del tirón. Empezamos con Harry Potter, el primero de los buenos para mí es el set 76 468, 301 piezas y 35 euros. La saga de Harry Potter, en comparación con otras, siempre me sorprende con el número de figuras, y es que tenemos 7 y 2 de ellas no tienen pinta de ser muy típicas, o yo por lo menos no las veo tanto. El segundo de las franquicias grandes es de Marvel, de Spider-Man, el 76 293, 246 piezas y 35 euros también. Aquí ya se nota que tenemos menos figuras, bajamos a 5 con un Venom y Miles Morales tematizados. Y el más importante para el canal, ya que será el que voy a cubrir y del que tendréis contenido diario en Navidad según vayan siendo los días del Adviento, es el de Star Wars, el 75 395, 368 piezas y 35 euros. Tenemos 5 figuras y un droide B2
que bueno, sería la sexta figura, pero este año me parece de los mejores, sobre todo por las mini construcciones que me parecen muy chulas. Vamos con City, el set 60-436, 195 piezas y un precio de 27 euros. Es uno de los más baratos de la lista, al no ser una licencia, y que más figuras incluye, sería el más clásico por así decirlo, y me parece que en general está bastante bien. El siguiente ya es licenciado también, es de Disney y estamos ante el 43-253, 253 piezas también y 35 euros. Me llama la atención que todas las figuras sean princesa y no sé, o sea, me parece curioso que con lo amplio que es Disney, todos los personajes elegidos sean tan parecidos y como que está hecho hacia un público muy concreto. Para finalizar tenemos el de Lego Friends, que me parece el más flojo de todos por la cantidad de figuras y por cómo son. Tenemos estas figuras tipo doll, como un poquito las de las princesas, pero es que el set 42, 637 con 272 piezas y un precio de 27 euros, al no tener licencia, creo que aquí como en el de City se podría haber hecho más, pero en comparación con él me parece bastante peor. Espero que os haya gustado el vídeo. Creo que me he quedado con un set en el tintero con una vela de Navidad, pero que no me parecía tan reseñable. Y como os he dicho al principio del vídeo, dejadme en los comentarios o apoyad este vídeo para que yo sepa si os gusta la nueva sección del canal y si queréis que esto sea algo pues mensual y que en octubre, noviembre, diciembre vaya haciendo las novedades no solo de Lego que voy cubriendo con los rumores de Star Wars, sino un poquito así más en general para estar informados de Lego. Muchísimas gracias por aguantarme hasta aquí y en especial a los miembros cuyos nombres estaréis viendo pasar por pantalla ahora mismo. Y como siempre digo, darle a like, suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.